Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con un invitado de lujo, una de las voces más autorizadas de la academia en nuestra ciudad, en la región, en el país y orgullo de nuestro país a nivel internacional. Una voz autorizada para hablar de diversos temas, entre otros la economía, la literatura, porque se ha destacado como un gran columnista en diferentes medios de comunicación. Recientemente acaba de sacar un libro que recopila esa voz y ese oficio del columnista en los últimos años, pero estamos hablando de uno de los académicos más destacados en nuestro contexto. Hoy vamos a estar con el doctor Adolfo Meisel Roca. Adolfo Meisel Roca es economista, magíster y doctor en economía, economista de la Universidad de los Andes, magíster en economía y doctor en economía, PhD de la Universidad de Illinois. También tiene una maestría en sociología, entre otros estudios que lo han destacado. Ha sido codirector del Banco de la República, gerente general del Banco de la República en la sucursal Cartagena y actualmente es el rector de la Universidad del Norte, entre otras dignidades. Doctor Adolfo Meisel Roca, bienvenido al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Muchas gracias, Julio César. Es un placer saludarte. El placer es nuestro, doctor Adolfo Meisel. Hay muchos temas que se pueden destacar en una trayectoria académica de tanto prestigio y reconocimiento a nivel nacional. Pero quisiera proponerle que habláramos un poco de su más reciente obra, en la cual recoge columnas de opinión publicadas principalmente en el diario El Espectador y otros medios de comunicación en los últimos años. Cuéntenos cómo es ese oficio de columnista, esa disciplina y esa mística para describir y analizar el acontecer nacional en pocas letras. Desde su perspectiva, doctor, ¿qué tan importante es la columna de opinión hoy en Colombia? Bueno, como tú sabes, yo he sido fundamentalmente a lo largo de mi vida un investigador en temas económicos y de historia económica. Y cuando empecé a escribir columnas de opinión fue un reto. Y particularmente cuando empecé a escribir columnas de opinión en El Espectador, que era un medio nacional y que tenía que apelar a una audiencia más amplia, con intereses más amplios que los intereses regionales. Conversé con algunos veteranos de la experiencia de ser columnista, que me aconsejaron varias cosas. En particular recuerdo haber conversado con el novelista Oscar Collazo, que era muy buen columnista, y me dijo que él, una de las cosas que revisaba más una vez terminada de escribir la columna era por dónde lo podían criticar eventualmente. Cosa que aprendí rápidamente. Recordé que él me lo había dicho cuando escribí las primeras columnas, porque el espacio de la columna es muy reducido y uno no puede cubrir todas las complejidades de un tema, como si puede hacer de pronto en un libro o en un artículo más extenso. Entonces, tiene que cerrar esas posibles puertas acotando los temas. Y también recordé mucho algo que le leí a Raymond Aron, uno de los grandes pensadores liberales del siglo XX francés, tal vez el gran pensador liberal francés del siglo XX, que fue un columnista, un investigador y a la vez un columnista político muy influyente en Francia. Raymond Aron decía que él como columnista
se había trazado siempre el reto de que cuando escribía un artículo no simplemente criticaba por criticar, sino se ponía de la perspectiva de a quien criticaba y si él hubiera podido hacer una tarea mejor. Y en eso yo reacciono un poco contra ese tipo de columnistas reactivos, que simplemente sucede algo negativo y salen a decir que eso es inaudito, que no, esto no debe pasar, y ni ven las dificultades que posiblemente pudieron tener para tomar las decisiones que están siendo criticados, o agregarle algo de perspectiva, de análisis, de conocimiento al lector. Y yo en mis columnas siempre trataba de poner por lo menos un granito de arena que le quedara al lector como un aporte mío, que no simplemente fuera la reacción normal ante cualquier eventualidad que pudiera tener cualquier persona, porque eso me parece una cosa facilista. Entonces eso me sirvió mucho, tanto que el título El Observador Caribe es una especie de guiño a Ramón Arón, porque uno de sus libros se llamaba El Observador Comprometido. Entonces, yo creo que, digamos, esa perspectiva siempre la tuve. Y creo que para un investigador y es muy importante también ser columnista, porque ayuda a que una audiencia más amplia tenga conocimientos de cosas, investigaciones más especializadas. Precisamente empecé a escribir la columna cuando yo estaba dirigiendo el grupo de investigación del Banco de la República en Economía Regional. Y queríamos que esos resultados, que a veces estaban en revistas especializadas, con métodos estadísticos complejos, sofisticados, pudieran traducirse a un lenguaje que cualquier persona culta, pero no especialista, pudiera entender. Y esa es la clave. Usted ha dicho, entre muchas cosas, la capacidad que tiene el columnista para sintetizar una reflexión profunda de la actualidad, del acontecer, y explicarlo, decirlo, escribirlo en un lenguaje que cualquiera pueda comprender sin alejarse ni apartarse de la jerga propia del tecnicismo académico y científico. Cuando se trabajan con datos, específicamente en temas económicos, en la historiografía, que es el arte de historiar la historia, de contarla, de relatarla, de registrar los sucesos, sin duda alguna, la forma como se presentan las ideas constituye todo un desafío. Hablemos un poco más de esta obra que recientemente usted acaba de lanzar, como muy bien lo dice, El Observador del Caribe. Ese Observador del Caribe fue un trabajo dispendioso. ¿Cómo fue el proceso de selección de las columnas? ¿Una cronología o es un componente temático? ¿Qué encontrará el lector en este libro, sobre todo cuando es una compilación de comentarios, análisis y la profundidad que le caracteriza, publicada en periódicos nacionales? Bueno, quiero señalar que yo no hice la selección. Deliberadamente yo escogí no hacer yo la selección, porque creo que uno no es un buen juez de las cosas que ha escrito. Y entonces yo le pedí al equipo de comunicaciones de la Universidad del Norte que hiciera la selección. Y ellos descartaron muchas columnas que posiblemente consideraron que ya habían perdido vigencia o no eran, pues, de pronto de un interés amplio. Y yo respeté, digamos, esa escogencia de ellos. Y creo que esa es una fortaleza, porque tener a alguien más objetivo que uno mismo haciendo eso, mm, creo que resulta bien.
¿Y qué va a encontrar el lector en estas columnas? Va a encontrar unas constantes. Va a encontrar, por supuesto, el tema de los problemas económicos de la región Caribe. Pero eso adobado a veces con cosas más triviales, digamos yo, pero descubrí a veces que es más exitosa entre los lectores. Alguna vez, por ejemplo, escribí una columna sobre los sitios populares donde me gustaba comer a mí en el Caribe, en diferentes partes del Caribe colombiano. Y quiero contarte que fue mucho más popular que cuando, pues, por los comentarios que recibí de los lectores y de la gente, que cuando escribía sobre temas económicos y especializados. Y entonces ahí hablaba de cosas como los kibbes que se venden a la entrada de Cereté, de Deyanira, o las arepas con huevo que se consiguen en la calle Segunda de Vadillo, en Cartagena. Y eso a la gente le gustó mucho porque yo creo que porque son referencias que son útiles. Bueno, el mote de la cocina de Pepina, un restaurante en Getsemaní de una amiga monteriana, hoy fallecida, pero en ese momento todavía vivía Pepina. Y eso a la gente le gustó porque era una cosa práctica y muchos de hecho fueron a esos sitios que no los conocían. Entonces, creo que, digamos, eso reitera que el columnista, digamos, para tener alguna trascendencia debe servirle para algo la columna al lector. Y sin duda, esta forma de mostrar el Caribe en lo cotidiano, al tiempo que en el espacio de opinión se involucran grandes reflexiones económicas, sociológicas y también políticas, es una manera de decirle al lector que los académicos no viven en una burbuja alejados de la realidad y que por el contrario, el análisis desde la academia de los fenómenos sociales, políticos y económicos tiene que partir precisamente de esa observación de la realidad. ¿Dónde pueden encontrar los lectores este texto, doctor Adolfo Meisel Roca? ¿Y cuál es la invitación a la reflexión, sobre todo en el contexto que estamos viviendo actualmente, a propósito de que estamos a un mes de celebrar y un poco más el Día del Libro y el 21 de marzo el Libro de la Poesía, además que sabemos que usted es un asiduo lector de poesía? Bueno, el libro se vende en la Librería Nacional, está disponible en la Librería Nacional en los puntos de venta y también se puede comprar a través de la Librería Nacional por medios de sus servicios electrónicos. También, por supuesto, se puede comprar en la librería de la Universidad del Norte y se puede ordenar también digitalmente de la librería de la Universidad del Norte. Y por supuesto, en la Feria del Libro, la Universidad del Norte tendrá, como todos los años, su stand, donde vamos a tener muchas obras que vamos a estar presentando. Esperamos tener en el primer tomo de la historia de la Universidad del Norte, que va a salir eventualmente en 3 tomos. Este año lanzamos el primer tomo, que toma la primera etapa de la historia de la universidad. Y esta historia de la universidad tiene la característica, digamos, es la primera obra de envergadura que se hace de la historia de la universidad. Esto es un proyecto desde que yo llegué a la universidad, quise promover, donde participan múltiples voces. O sea, los profesores, los directivos, los trabajadores de todos los niveles. Es una obra colectiva. Y como mucho de esto, pues obviamente hay cosas documentales, como fotografías o como documentos de las actas del Consejo Directivo. También hay mucho del testimonio oral de los primeros estudiantes, de los primeros, de los primeros rectores. Recogemos más bien los discursos porque infortunadamente los 3 primeros rectores, que fueron el rector Mundi,
el rector Cherasi y el rector Rosanía, pues ya están fallecidos, pero recibimos muchos testimonios de profesores, estudiantes y exfuncionarios. Importantísimo esto porque debemos destacar que la Universidad del Norte siempre ha estado presente, por lo menos en los últimos años, en la Feria del Libro de Bogotá, con un stand bastante llamativo. Quienes hemos acudido a esta cita anual en la capital de la República, damos fe del posicionamiento y sobre todo de la exhibición de grandes obras, específicamente producidas por el sello editorial de la Universidad del Norte. Antes de este libro, que es una selección de columnas suyas, hay una obra de la cual quisiera aprovechar esta oportunidad para que le habláramos también a nuestros televidentes, y es esa historia de la Hacienda Santa Bárbara de las Cabezas, un registro histórico. Sabemos que usted es un historiador. Este texto, ¿cuál es la motivación de recordar y evocar este lugar tan importante en el sur del departamento del Cesar? Bueno, primero señalar que a mí me produjo mucho placer escribir este libro sobre la historia de la Hacienda Santa Bárbara de las Cabezas. ¿Por qué? Porque, bueno, fue el hobby mío durante el COVID. Yo había empezado esa investigación hacía muchos años y se había interrumpido el proyecto de escribir ese libro, primero porque cuando estaba en Cartagena, como gerente del Banco de la República en Cartagena, me nombraron en la junta directiva del Banco de la República y entonces me tocó suspender eso. Y cuando ya me estaba organizando en la junta directiva del Banco de la República, iba a cometer escribir este libro, me nombraron rector de la Universidad del Norte y también, por supuesto, tuve que nuevamente postergar el libro. Y creí conveniente o encontré el espacio para hacerlo en la época del COVID, durante el encierro, que pues, no podíamos salir y se convirtió en mi distracción. Pero ¿por qué es importante este libro? Yo tuve suerte en que tuve acceso a archivos familiares. La familia dueña de esta hacienda durante más de 200 años, la familia Tres Palacios de Monpós, que son los descendientes de los marqueses de Santa Joa, una familia muy rica de Monpós en el siglo XVIII, porque tuvieron minería del oro en el sur de la provincia de Cartagena, tuvieron grandes ganaderías, fueron comerciantes, tenían participación en el comercio, pues en el transporte por el río Magdalena con canoas. Tuvieron una hacienda en lo que hoy son los municipios del Paso. De hecho, el Paso se inició como el caserío de los trabajadores de la hacienda. El Paso, Astrea, Chimichagua, Chiriguaná y porque tenía 100.000 hectáreas. O sea, 100.000 hectáreas. No hay ninguna otra hacienda en la historia del Caribe colombiano que haya tenido esa extensión. Ya van a tener unas 40.000 cabezas de ganado. Era una hacienda realmente muy grande y era una familia muy próspera. Pero lo paradójico es, siendo tan grande, tan importante, que no se conociera ni siquiera por los historiadores. Algunos, y yo me incluyo en eso, cuando yo escribí mi primer artículo, que fue sobre la formación de las haciendas en la provincia de Cartagena, lo mencioné, pero de paso porque ni sabía dónde estaba ubicada esa hacienda. Pensaba que estaba, equivocadamente pensé que estaba en la isla de Monpós, y estaba realmente donde hoy están los municipios del Paso, Chiriguaná y Chimichagua. Y más bien lo conocían eran los historiadores del vallenato y los amantes del vallenato, porque Alejo Durán y su hermano Nafer
fueron vaqueros en la hacienda de Las Cabezas, como habían sido vaqueros su padre y su madre trabajadora en la hacienda de Las Cabezas. Entonces, ¿por qué es importante este caso? Porque durante 200 años, o sea, entre 1742 y 1942, la hacienda estuvo en manos de una misma familia. Esto es un caso bastante singular. Y ahí vivió todos los sucesos que afectaron la historia del Caribe colombiano y de Colombia en esa época. Allí hubo esclavitud, allí se sintieron las consecuencias de la guerra de independencia, luego los efectos posteriores a la guerra, el boom de comienzos de siglo cuando la ganadería del Caribe colombiano empezó a exportar en grandes volúmenes ganado al Caribe, y ellos firmaron un convenio con el Packing House de Coveñas donde exportaban miles de cabezas de ganado hacia el Caribe. Entonces está toda la historia en la historia de una familia. ¿Y por qué no se conocía? Me pregunto yo. Creo que parte de la explicación es que esta familia nunca se involucró en política. Las otras grandes haciendas conocidas en la historia del Caribe colombiano, como la hacienda Verástegui en el Sinú, de la familia Burgos, se conoce su historia porque precisamente uno de sus propietarios, el general Francisco Burgos Rubio, fue uno de los generales importantes en la guerra civil de la guerra de los 1000 días, y fue general de esa guerra. Pero en el caso de la familia Tres Palacios, pues ellos no se involucraron en la política. Y nadie de la familia escribían la historia de la hacienda, pero estaban en papeles privados. Yo tuve acceso a esos papeles privados y pude reconstruir esa historia. Una historia que ya lo acaba de decir su autor, una finca, una hacienda, literalmente, con una extensión tan grande y con 40.000 cabezas de ganado que estaba perfectamente en el olvido. Aquí es donde la historia juega un papel fundamental para conocer nuestra cultura, nuestra identidad y nuestros valores. ¿Por qué estas narraciones se habían aislado por completo de la cultura popular y bajo esta óptica ha resultado esencial y es una lectura fundamental para entender lo que pasaba con la tierra en el Caribe colombiano en esa época y principalmente por qué todavía hay muchos pendientes en materia de distribución de la tierra en nuestro contexto. A partir de este momento sube la temperatura en el termómetro. Estamos haciendo un recorrido sobre la obra intelectual de uno de los académicos más influyentes, si no el más, de la región Caribe, el doctor Adolfo Meisel Roca. Ya hemos recorrido ese tránsito por la selección de sus columnas con El Observador del Caribe, con su reciente obra también que cuenta la historia de la hacienda Santa Bárbara. Y ahora vamos a hablarles sobre un tema que ha ocupado un capítulo importante en su vida en los últimos años y es el estudio de la historia asociada a la economía. Y para quienes nos están viendo, doctor Adolfo Meisel Roca, ¿por qué es tan importante la historia y la economía en la actualidad? Bueno, la historia siempre ha sido importante en la formación de los seres humanos porque nos da un contexto de lo que ha sucedido en el pasado y nos enseña por analogía. Recientemente leí el libro de liderazgo de Henry Kissinger, que fue secretario de Estado de Estados Unidos. Y de las cosas que me llamó ahí, por ejemplo, él incluye 6 estudios en el caso de grandes líderes del siglo XX y él incluye al general Charles de Gaulle, una figura emblemática de la historia francesa del siglo XX. Y una de las cosas que descubrí leyendo el perfil del general de Gaulle
Eh, y también se menciona cuando habla del perfil de Churchill, es la importancia de la lectura y de la lectura de la historia. El general, bueno, a Churchill, de hecho, ahí menciona Kissinger, una vez un estudiante le preguntó, bueno, ¿y cómo podemos prepararnos para el rol de liderazgo? Y Churchill, uno de los grandes líderes del siglo XX, le contestó, leer historia, leer mucha historia. Eh, y si lo decía Churchill, que fue un hombre, digamos, inmerso en los grandes conflictos del siglo XX y quien le tocó dirigir a Inglaterra durante esos años difíciles del Blitzkrieg eh, eh, y de los bombardeos a Londres eh, por la Alemania nazi, y no se doblegó, y impulsó al pueblo inglés a defenderse con determinación y valor. Recomendaba eso, fíjense la importancia que puede tener la historia. Y de Gaulle me llamó la atención que De Gaulle fue un gran lector y escritor, cosa que yo no sabía. De Gaulle había participado como militar en la Primera Guerra Mundial y había sido capturado por los alemanes y se pasó varios años en Alemania como prisionero de guerra. ¿Y qué hizo De Gaulle? Leía la prensa alemana y cómo cubría la prensa alemana la guerra. Y basado en esas lecturas escribió un libro sobre la Primera Guerra Mundial vista militarmente desde la perspectiva alemana. Y eso ya empezó a hacerlo conocido en el medio militar francés. Entonces, digamos, incluso para el liderazgo esto es importante. Y por supuesto la economía, pues acuérdense que Marx fue el pensador del siglo XIX que mostró con contundencia que muchas de las cosas están determinadas por la economía, eh, por cómo se producen las cosas, las relaciones que establecen los hombres en la producción, eh, y que hoy en día todos lo aceptamos, sin llegar pues al determinismo económico, que Marx yo creo que no era un determinista económico, porque era un eh, analista sofisticado. Hoy en día esa parte del marxismo, todos los científicos sociales, yo creo que lo aceptamos. Lo que no aceptamos mucho, por supuesto, la mayoría, que son algunas predicciones y conclusiones que sacó Marx. Marx predecía que el capitalismo iba a llevar a un empobrecimiento cada vez mayor de la mayoría de la población, cosa que no ha sucedido. Marx predecía que el proletariado iba a ser una porción creciente de la población, cosa que no ha sucedido. Y no tuvo en cuenta cosas importantes que han sido importantes en el siglo XX, como el nacionalismo, la fuerza del nacionalismo, que es una de las bases de los grandes conflictos del siglo XX y actuales. No tuvo en cuenta el ascenso de los movimientos de la identidad, no tuvo en cuenta el ascenso de los temas de género, y todos esos temas pues son importantes y no estaban dentro del horizonte de Marx, pero el tema económico sí que lo tenía presente. Importantísimo cómo destaca la función que tiene la historia y la economía, no solo en la actualidad, desde que el hombre empieza a pensar y analizar cuál es su origen, su evolución, su desarrollo, sus grandes retos y sus desafíos, la historia y la economía van de la mano. El pensamiento económico, la historiografía propia de nuestro contexto va asociada hacia el modelo en el cual se dan las grandes transacciones económicas. Pero hay un tema muy importante en su obra académica y han sido las investigaciones que usted en los últimos años ha desarrollado sobre el liderazgo en el Caribe colombiano. Y aquí la pregunta obligada es, ¿sigue la tendencia de la escasez
y la crisis de liderazgo en el Caribe? ¿Eso puede cambiar? ¿Habrá una ruptura o una continuidad histórica de ausencia de representación del Caribe en las esferas nacionales? Yo creo que el tema de la crisis del liderazgo no es solo un problema del Caribe colombiano. Por supuesto hay un problema de crisis de liderazgo en el Caribe colombiano, pero también en Colombia. Y yo diría que hasta en el mundo hay un problema de liderazgo. Yo creo que aquí hay factores, digamos, bien importantes que están afectando eh, eh, el mundo. Y creo que lo que tenemos y que están llevando a veces a unos liderazgos que yo caracterizaría como irresponsables, los liderazgos que los vemos en el mundo, liderazgos llevados por el odio en el caso de Europa, el odio hacia los inmigrantes, bueno, incluso en el caso de Estados Unidos también, el odio hacia los inmigrantes, el odio hacia los diferentes, eh, eh, y los populismos de derecha y de izquierda, que no es un fenómeno completamente nuevo, pero que sospecharía yo que la revolución de las comunicaciones ha contribuido a esta exacerbación de los liderazgos negativos. Cuando lo que llama la atención es lo más mediático, lo más exagerado, lo más llamativo desde algún punto de vista, lo que apela a las pasiones y no tanto a la razón. Y a veces vemos grandes líderes que pudieran ser conductores muy responsables, que no tienen dentro de la democracia éxito porque los electores no se van con liderazgos que no entusiasman. Y por supuesto, y ahí yo soy en su teoría bastante weberiano, seguidor de Max Weber. Max Weber decía que el carisma en la política es fundamental, pero eso es un poco accidental. El carisma es algo que no se tiene o no se tiene, no se puede estudiar. Hay gente que lo tiene y hay gente que no lo tiene, lo puede pues afinar, domesticar, pero el carisma es algo un poco inexplicable, un poco inexplicable. En medio en las crisis tienden a surgir los liderazgos carismáticos. Y yo siempre he sido un sospechoso de los liderazgos carismáticos. Las peores cosas que le pasan a los pueblos les pasan con los líderes carismáticos. Los líderes más razonables, un poco aburridos, no se embargan en aventuras que llevan a grandes desastres. Son los líderes carismáticos que creen que conocen todo, que creen que tienen poderes excepcionales, que se dejan engolosinar por la grandeza. Y yo aquí en el caso nuestro local, digamos, mencionaría el contraste entre los dos grandes fundadores de nuestra nacionalidad, que son Bolívar y Santander. Bolívar, el hombre de la grandeza; Santander, el hombre de las reglas del juego, de la organización. Y uno le pregunta a muchos colombianos. Yo diría que si uno le preguntara a los colombianos, la mayoría de los colombianos creo que son bolivarianos, de derecha e izquierda, porque Bolívar, que era de derecha, que era racista, que era clasista, hoy en día la izquierda lo reivindica. Acuérdense que Bolívar es digamos, como el dirigente que siguen los conservadores, el Partido Conservador Colombiano. Y él era bastante, él quería ser monarca, él quería ser rey. Y Santander es, digamos, los seguidores de Santander son los fundadores del Partido Liberal Colombiano. Y sin embargo, la izquierda, hay un artículo de un
intelectual venezolano que se llama, el título es algo así como ¿Cómo Bolívar se volvió de izquierda? Porque hace 100 años o incluso en épocas más recientes, los que seguían a Bolívar eran los conservadores. Pero ahora la izquierda también se ha vuelto bastante bolivariana. Por supuesto, no voy a demeritar a Bolívar en lo que tiene de valía. No tengo duda que el latinoamericano más importante de todos los tiempos es Bolívar. Bolívar era el líder que necesitábamos para la guerra de independencia. Un líder arrojado, valiente, carismático, y era el hombre que se necesitaba para la guerra. Probablemente Santander no hubiera sido la mejor opción para eso, pero para organizar la república, para administrar, para fortalecer la democracia, Bolívar no era el hombre. Tanto que fue un dictador. Por eso lo quisieron asesinar en 1828 un grupo de jóvenes idealistas como Florentino González, que estaban en contra del dictador. Y Santander, sí, un hombre que fue esencialmente un creador de instituciones, respetuoso de los procesos democráticos, entregó la presidencia cuando perdió, y no era un hombre carismático. Por eso, en parte, yo sospecharía que no es tan popular, a pesar de haber sido tan importante. Y es que cuando uno examina esta cualidad del carisma en la teoría de Max Weber, sin duda alguna el carisma está asociado históricamente a la manipulación de las masas. Los grandes líderes carismáticos por lo general están acompañados por las mayorías, quienes aparte de ser seducidas, conducidas y lideradas, tienden de alguna forma a ser manipuladas. No vamos a hablar de lo que ocurre con los tradicionales populismos en nuestro contexto, pero el liderazgo carismático, efectivamente, como nos está ilustrando el doctor Adolfo Meisel Roca, tiende a provocar y producir, así como grandes logros, también grandes problemas, y eso va más allá de la ideología, bien sea de izquierda y de derecha. La pregunta es, ¿dónde están esos grandes líderes? No tanto esos líderes carismáticos o esos líderes institucionales, sino los líderes de este siglo, del siglo XX, están en las universidades, están formándose, y aquí quiero introducir un tema, doctor Adolfo Meisel Roca, es el papel de la educación en nuestro contexto. ¿Cómo está la educación en Colombia? ¿Para dónde va? ¿Y estamos produciendo los líderes? ¿Son las universidades fábricas de liderazgo? Bueno, sí, las universidades en parte, pero no únicamente. Líderes hay en todos los rincones del país. Uno va a una vereda y encuentra mujeres líderes, jóvenes líderes. En cualquier rincón de Colombia que uno recorra, uno rápidamente ve aquellas personas que tienen habilidades de liderazgo. A veces sin mucha educación, pero con sentido común, con inteligencia, con carácter, logran ser líderes sin ni siquiera tener mucha educación. Y por supuesto, para trascender se requiere también tener educación. Entonces, uno de los retos que tenemos las universidades para formar buenos profesionales es que tengan varias características. Uno, que sean personas que tengan capacidad de resolver conflictos, de trabajar en equipo, de entusiasmar a las personas para trabajar en alguna dirección. O sea, liderazgo, visión. ¿Qué es un buen líder? Un líder, por supuesto, es aquel que tiene la capacidad para ver cuál es el sendero por la cual se debe conducir un país, una organización, un grupo de personas. Pero además tiene que hacerlo con responsabilidad,
y con un compromiso moral, no en el sentido, digamos, eh, mojigato del sentido moral, pero el sentido moral de responsabilidad con el bienestar global del grupo. Eh, y creo que, digamos, también eso se puede fortalecer, pero eso no solo se fortalece con los conocimientos tradicionales que se dan en la universidad, se fortalece también con la participación en los deportes, la participación en las organizaciones, la participación en las artes. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo y que me parece clave. Una joven que sea capitana de un equipo de fútbol, tiene que tener todas las características que tiene que tener un buen líder, porque necesita resolver los conflictos que se puedan presentar entre su propio grupo o con el grupo contrario. Tiene que tener fortaleza para sobreponerse a la adversidad, si está perdiendo el grupo, incapacidad para motivarlo, para dar su mejor esfuerzo, darle confianza al grupo, hacerlo trabajar por el mismo, coordinadamente y con los mismos objetivos. Y todo eso se aprende también jugando fútbol, también jugando deportes colectivos, disciplina, compromiso. Entonces, en una reforma curricular que estamos haciendo en este momento en la universidad y vamos a empezar a implementar desde el próximo semestre, le vamos a dar mucho más fortaleza dentro de nuestro currículo a las artes, al deporte, a la participación en organizaciones. Yo recuerdo, yo estudié en la pregrado en los 70 y siempre he dicho que de las experiencias más formativas mías en la universidad fue haber participado en el movimiento estudiantil, haber ido a asambleas de estudiantes, haber discutido, haber sacado comunicados, haber promovido discusiones, haber buscado reuniones con los directivos. Muchas veces... No se tiraba piedra en esta época, ¿no? No, más bien eran debates, mucho debate y poca acción. Y decimos esto porque lo que se está discutiendo actualmente es el rol de la universidad. ¿Cuál es el papel de las universidades, sobre todo en un mundo con un marcado desarrollo tecnológico? El siglo XXI es el siglo de la inteligencia artificial, el siglo de los drones, el siglo de la emancipación de la mujer, a propósito de esta reciente fecha en la cual conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. ¿Cuál es el rol? Y a propósito de que están trabajando en la Universidad del Norte, la universidad más destacada en la costa Caribe y una de las más importantes del país, ¿cómo están mirando el futuro de la universidad frente a la inteligencia artificial y este desarrollo científico y tecnológico que después del COVID parece que lleva una velocidad que no para de sorprender? A mí lo de la inteligencia artificial me parece que eso va a fortalecer la importancia de las universidades. Y ahora, pero empiezo con una anécdota que tiene que ver con el cambio tecnológico. Se la había un antropólogo muy destacado, un arqueólogo amigo, Karl Langebeck, que, y me suena como apócrifo el cuento, pero me parece que responde muestra una profunda realidad. Y lo que él contó es que cuando inventaron la escritura, cuando el hombre, el ser humano inventó, ya no podemos decir el hombre, cuando el ser humano, y porque probablemente la escritura debió haber inventado una mujer, aunque no le han dado el crédito a eso, se inventó la escritura en el Medio Oriente, en Babilonia. Acuérdense, la escritura cuneiforme, que era una tableta de barro donde hacían unas incisiones con un palito. Esa fue la primera vez que el hombre escribió. Entonces alguien escribió, una de las primeras cosas que escribió, una persona dijo, ahora con la invención de la escritura sí se dañó la educación,
porque ya nadie va a querer memorizar nada. Claro, hasta ese momento educarse era memorizar. Entonces, si a alguien le gustaba la literatura, tenía que memorizarse el texto porque no había una forma de conservarlo. Por supuesto, eso no acabó con la literatura, eso hizo que la literatura explotara, porque entonces ya no teníamos que solo acceso a textos memorizados por algunos pocos que las recitaban, sino que teníamos acceso a un número mucho mayor de textos que estaban en las tablillas. Y yo creo que con la inteligencia artificial va a pasar eso. La inteligencia artificial y todos estos cambios tecnológicos que se están dando, se calcula que van a destruir una tercera parte de los trabajos que existen hoy en día en el mundo. Pero eso va a ser una oportunidad. ¿Para qué? Para las personas que están bien formadas, bien educadas. ¿Y en qué consiste una buena educación? Una educación no en acumular una serie de conocimientos, no en aprender una serie de tareas repetitivas, no un oficio que puede que desaparezca rápidamente porque ya lo puede hacer un algoritmo. No. Lo que la persona debe aprender es a desarrollar sus competencias básicas, aprender pensamiento crítico, cómo dentro de diferentes alternativas complejas, con información fragmentaria, poder tomar decisiones. Eso es lo que tiene que hacer un buen profesional. Cómo motivar un grupo para actuar bien. Cómo eh, 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 lograr poner de acuerdo un grupo que tiene enfrentamientos entre sí. Esas son habilidades muy complejas y esas son las habilidades que hay que fortalecer en un proceso educativo de calidad. Esas habilidades, sin duda, y creo que esta metáfora es muy ilustrativa. No hay que temerle al desarrollo científico y tecnológico. Cuando se dio la revolución industrial, las máquinas no reemplazaron a los hombres. Cuando aparecieron los sistemas informáticos, se facilitaron muchas actividades del trabajo y sin duda alguna la inteligencia artificial, como nos lo está ilustrando el doctor Adolfo Meisel Roca, va a generar cambios y movilidad, pero el desarrollo tecnológico sin duda es el resultado de la evolución del conocimiento y del avance de la ciencia propiamente dicha. Estamos con uno de los más grandes economistas y no me voy a cansar de repetir esto sin emplear adjetivos que no suelo utilizar, pero hay que reconocer la trayectoria, el talento y sobre todo el aporte de los hombres caribes, además un barranquillero, orgullo de nuestra ciudad, que se formó en Cartagena, que se fue a Bogotá y que ahora está participando en la formación de las nuevas generaciones, dirigiendo la Universidad del Norte. Pero es economista, y aunque los economistas no tienen una bola de cristal, doctor Adolfo Meisel Roca, la pregunta es, ¿para dónde va la economía global en medio de tanta crisis económica de la que se habla? ¿Algún día la economía podrá dejar de ser la administración de la escasez y convertirse en la administración de la prosperidad? Eso es una fantasía, es una utopía y, por supuesto, guerra en Ucrania, guerra en Gaza, afectaciones económicas. Desde su análisis y su óptica, ¿qué podremos esperar en este año en la economía global? Bueno, la economía será siempre la ciencia de la escasez y el bien más escaso que tenemos los seres humanos en el tiempo. Eso siempre vamos a tener, aunque prolonguemos la vida por el avance de la ciencia y la medicina, siempre va a haber escasez de tiempo. Entonces la economía seguirá siendo la ciencia de la escasez. Pero por supuesto, nunca antes la humanidad había vivido tan bien desde el punto de vista material como está viviendo hoy en día.
Nunca antes en Colombia habíamos vivido también en términos de condiciones materiales. A la gente le sorprende eso cuando uno dice eso, pero a mí, si uno se va a comienzos del siglo XX, Colombia fue muy mal en el siglo XIX. Su ingreso per cápita no aumentó nada. O sea, el ingreso per cápita en 1900 era básicamente el mismo que había en 1800. Pues muy pobre, con un sistema de transporte precario basado en las mulas, en los burros, en los ríos. Y en el siglo XX eso se cambió. Y en un indicador, la estatura de los colombianos. Los colombianos en 1950, las colombianas medían en promedio 1,50 y los hombres 1,60. Y hoy en día las colombianas miden en promedio algo así como 1,62 y los hombres como 1,72. Es el promedio. ¿Y por qué hemos aumentado? Y casi que uno lo ve en la nueva generación. Estamos creciendo como en un centímetro por década en promedio. Estamos aumentando en estatura por mejor nutrición, mejores condiciones de salud, que básicamente, sobre todo, inicialmente mejor agua. ¿Qué agua tomaban los colombianos al comienzo del siglo XX? Nadie tomaba agua potable. Los campesinos tomaban agua de los ríos o de las pozas. ¿De dónde tomaban agua? Los barranquilleros. Los barranquilleros tomaban agua de unos burros que iban por las calles vendiendo en unas tinajas agua que habían cogido probablemente en el caño de la Uyama, que nunca creo que fue muy cristalino. Nunca fue cristalino. Ese era el agua que tomaban, con toda clase de parásitos y de amibas. Y como el resultado de eso hemos crecido. La tasa de mortalidad, ¿de qué se morían los colombianos? Y se morían mucho, sobre todo los niños, a comienzos del siglo XX, de enfermedades gastrointestinales. La mortalidad de los niños era enorme. Las mujeres tenían una mortalidad en el parto altísimo. Hay una caída enorme en la mortalidad a lo largo del siglo XX. En la desnutrición. Todavía en Colombia hay hambre, hay desnutrición, pero había mucho más a comer. Casi todo el mundo tenía, incluso la gente de más altos ingresos, no tenía una nutrición tan buena. ¿Por qué? Porque la oferta de productos era más limitada. No había refrigeración. Entonces los que comían carne salada. Y no podían traer papa del interior. Entonces aquí se comía yuca y ñame, lo que se daba localmente, y en el interior solo yuca, solo ñame, solo papa, perdón. Entonces hemos mejorado la alimentación. En las condiciones materiales, ¿cómo vivían los colombianos a comienzos del siglo XX? La mayoría en casas con techo de paja. Sin iluminación, sin agua, con un baño, si era que tenían baño afuera. Entonces, y con una mica. Ya, yo creo que los jóvenes no saben lo que es una mica, de pronto la tienen para ponerle una mata. Pues yo soy una generación que sí conozco la mica, sobre todo cuando íbamos a la finca, siempre había que usar mica. Pero ya eso, digamos, eso ha cambiado. Entonces el país sí ha progresado. Lo que pasa es que todavía hay mucho por mejorar. Eso es cierto, pero hay un avance muy grande. Entonces yo creo que a veces con todo esto de las comunicaciones, la gente tiende a concentrarse en todo lo malo. Yo tengo una edad en que ya yo tengo recuerdos de más de medio siglo, mucho más de medio siglo de historia del Caribe colombiano. Y yo me acuerdo lo que era el Caribe colombiano hace 60 años. Lo mejor que teníamos en Barranquilla era el CIAS, donde había aire acondicionado y una escalera mecánica, la única que había en el Caribe colombiano, y vendían helado de máquina.
La calidad de los helados hoy en día en Colombia es maravillosa. Uno hoy en día, cuando va al exterior, va a Estados Unidos, a Italia, a cualquier país del mundo, no tiene nada que envidiarle la calidad de los helados, porque los helados en Colombia son maravillosos. Entonces, hemos avanzado muchísimo. Muy poca gente iba a la universidad. En Barranquilla no había universidad. Pues la primera universidad de Barranquilla fue la Universidad Atlántico, que creo que es del año 46. Si alguien quería ir a estudiar, tenía que ir a Bogotá o a Cartagena. ¿Y quiénes podían ir a Bogotá? Los ricos. Ir a Bogotá era un viaje de una semana por el río Magdalena. Y solo la gente con muchos recursos podía ir a Bogotá. Entonces, el país sí se ha transformado muchísimo. Y yo soy un optimista. Optimista que nos ha dejado claro el día de hoy que uno de los recursos más limitados y escasos es el tiempo. Cuando la conversación es tan agradable, tan profunda y tan clara, el tiempo pasa volando. Pero en estos últimos minutos hay una pregunta que siempre le he querido hacer y ahora más aquí en este programa. A propósito de que el próximo 21 de marzo se celebra el Día Internacional de la Poesía. ¿Le gusta la poesía a Adolfo Meisel Roca y cuáles son sus poetas más leídos? Bueno, siempre me ha gustado la poesía. Desde niño me gustó leer poesía. Y bueno, los gustos van cambiando con el tiempo. En la juventud, por supuesto, Neruda. Me encantaba Neruda. Todavía me sigue siendo, me parece que uno de los grandes, tal vez el gran poeta hispanoamericano. Pero me gustan otros poetas, Lope de Vega. Y en el colegio leí mucha poesía inglesa. Y autores como Alfred Tennyson, Byron, Shelley, Elizabeth Barrett Browning. Leí mucha poesía inglesa. Me gustaba también mucho la poesía inglesa. Y, y periódicamente, por etapas a veces leo poesía. Joven no leía Borges, ahora me gusta mucho Borges. Yo creo que Borges no es un poeta bueno, no sé, no era un poeta para lo que yo era cuando estaba joven. Obviamente me atraía más Neruda cuando estaba muy joven, pero ahora tal vez me atrae más Borges, porque es un poeta muy cerebral, erudito y con gran sentido del humor. Es algo que la gente no ve a veces. Pero hay escritores que no son reconocidos como poetas, pero que en algunos de sus mejores textos realmente son poetas. En algunos de los textos, pues yo admiro, por ejemplo, mucho a Vargas Llosa. Me parece que Vargas Llosa es un escritor maravilloso. Y muchos de sus textos son realmente de una belleza enorme. Muchísimas gracias, doctor Adolfo Meisel Roca, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla y su conclusión de este diálogo a los jóvenes, a los líderes y su mensaje a nuestros televidentes desde la academia y desde su experiencia personal como investigador. Bueno, Julio César, tú sabes que yo le digo a los jóvenes que lean, traten de leer lo que quieran leer. Digamos, si les gusta el deporte, que lean sobre deporte. Si les gusta los misterios, las películas de misterio, que lean novelas de misterio. Hay textos para todos los gustos, pero la lectura primero que es una forma de divertirse, que es muy útil porque le va quedando a uno muchas cosas buenas. Le amplía el vocabulario, le afina la memoria, le da
una visión y le permite, como creo que era Kundera el que decía, vivir muchas vidas. Nosotros somos limitados, tenemos una sola vida inmersa dentro de una rutina. Y cuando uno va a la literatura, por ejemplo, a las novelas, vive la vida de otras personas diferentes y de pronto eso le da a uno alas para ser alguien por un tiempo distinto. Y eso es un placer. Como ha sido un verdadero placer sostener este diálogo con usted y agradecemos nuevamente su participación hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Muchas gracias. Lo hemos visto. Este es el siglo fundamental para la evolución, el desarrollo y principalmente el crecimiento económico. El desarrollo científico debe potenciar en nosotros la capacidad de diversificar el talento, así como la economía debe diversificarse, el talento que usted posee debe ofrecer posibilidades. No somos monoproductores. Cada uno de nosotros está dotado de ciertas habilidades. Descúbralas y avance hacia la diversificación de su talento. No le tema al avance científico y tecnológico, porque la tecnología termina siendo un recurso que puede facilitar la experiencia de la vida. No es el problema el sistema, el problema es el operador del sistema. Si usted tiene en sus manos un sistema, debemos estar habituados, capacitados y con la suficiente madurez para que ese sistema mejore nuestra condición y nuestra calidad de vida. Hoy hemos disfrutado este diálogo con uno de los académicos e intelectuales más importantes de la región Caribe y del país, el rector de la Casa de Estudios Insignia de la ciudad de Barranquilla, la Universidad del Norte, y su invitación fue a leer. Leamos, porque la lectura es el lenguaje programático de lo que sabemos, de lo que somos. Con la lectura potenciamos nuestros valores y se refuerzan nuestras capacidades. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.